Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que estén muy bendecidos por el Señor. Hoy vamos a tener otro tema de repaso de lesión para esta semana. Eh, Espero que el Señor Dios Todopoderoso nos guíe a través de su Santo Espíritu y que podamos recibir una enseñanza hoy a través de la palabra del Señor y nos podamos preparar para el reino de los cielos. Los invito a que se suscriban al canal y vamos a tener una palabra de oración para que demos inicio a este repaso de lesión. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este repaso de lesión, te pedimos que esta oración asciendes al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, oh Padre amado, y tu Hijo amado como sumo sacerdote intercediendo ante ti, para que interceda ante ti por esta oración que este instrumento humano eleva hacia ti. Pongas tú, Padre misericordioso, oído, Padre Rey de la Gloria, y nos envíes el Espíritu Santo a este lugar, para que sea el Espíritu Santo el que dirija este repaso de lesión, y que tome este instrumento humano y quites mi pecado, mi culpa, y pongas el carbón santo encendido en mis labios, para que seas tú hablando a través de este instrumento humano a todos y cada uno de los que vayan a oír y ver este video. Y también te pido, Señor, que en todo lugar esté el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles en este lugar, rogando también el perdón de nuestros pecados y falta en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lesión de esta semana es el verdadero Josué. ¿El qué? El verdadero Josué. Y el versículo de memoria lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, y dice de la siguiente manera: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El libro de Josué da la sensación de que la vida de su principal protagonista humano apunta más allá de él mismo, a una realidad mucho mayor que el propio hombre. Vemos este principio en toda la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, en la tierra de Canaán, símbolo de nuestra esperanza eterna en una tierra nueva. También, por supuesto, el servicio del santuario terrenal apunta a una realidad mucho mayor. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos o de los bienes venideros. El santuario donde Él ministra es el más grande y perfecto, como lo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11 nos dice de la siguiente manera, 9:11, nos dice: pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no hecho de esta creación, porque el verdadero modelo o el verdadero tabernáculo está ¿en dónde? En el cielo. A Moisés se le mostró un santuario y el modelo estaba en el cielo. Ahora vamos a mirar el modelo o el tipo en el Antiguo Testamento y el antitipo en el Nuevo Testamento. Hoy entonces vemos que el que estaba ya en el Antiguo Testamento era una réplica. Ahora vemos en la realidad el santuario, ¿en dónde? En el lugar santísimo, en el reino de los cielos. Entonces vemos que la palabra de Dios dice muy claramente que tenemos un tabernáculo más perfecto, no hecho por manos de hombre, o es decir, no de este mundo o de esta creación. Surgen entonces las siguientes preguntas. ¿De qué manera apunta Josué a un cumplimiento futuro? ¿Cómo podemos estar seguros de que tal interpretación del libro es legítima? ¿Cuáles son los principios bíblicos que rigen la aplicación del libro de Josué a las realidades del Nuevo Testamento y a los acontecimientos del fin de los tiempos? Vamos a hacerle un estudio riguroso de la palabra de Dios durante esta semana. Y vamos a mirar los tipos, la tipología bíblica. Vamos a mirar todo a través de este estudio y vamos a encontrar
lo que Dios quiere decirnos en este estudio o en este repaso de lección de esta semana. Entonces, en Romanos capítulo 5, versículo 14, miramos lo siguiente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En 1 Corintios capítulo 10, 1 al 13, nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para los que para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idolatras como algunos de ellos, pues según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 23,000 personas. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes en el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el detractor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o el fin del tiempo. En Hebreos capítulo 8:5 encontramos de la siguiente manera. Hebreos capítulo 8, Hebreos 8:5 nos dice de la siguiente manera. En Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, y hazlo todas las cosas conforme al modelo, o sea, al modelo en el cielo, que se te ha mostrado en donde, en el monte. Muy bien, y en Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, la tipología. Vamos a mirar la tipología aquí. La tipología es una interpretación específica acerca de personas o acontecimientos o instrumentos que prefiguran a Jesús u otras realidades contenidas en el Evangelio. Entonces, el tipo o modelo corresponde a su antitipo. La realidad representa tipo y antitipo. Entonces, tipo, el símbolo, y antitipo, la realidad. Entonces, la tipología bíblica habla acerca de quién, de Adán. Adán cayó, pero vendría otro Adán, que ese Adán sería ¿quién? Cristo. El éxodo en el desierto. Entonces vemos que él cruzó por el desierto, el pueblo de Israel. Jesús también tendría que pasar por un desierto. Y el pueblo de Dios también tiene que pasar por esta tierra por un desierto. En Hebreos capítulo 8 nos habla de un santuario. Ese santuario es el modelo, el que está verdaderamente ¿en dónde? En el cielo. Aquí Dios le dijo a Moisés que erigiera un santuario, pero esa era una réplica. Pero ese santuario también tenía cumplimiento ¿en quién? En Cristo. Y Cristo hoy en día está ¿en dónde? En el lugar santísimo, en el santuario celestial. Entonces vemos que así el tipo o modelo bíblico fue moldeado según el diseño divino, que había existido constantemente o conceptualmente en la mente de quién, de Dios, y sirve para moldear futuras copias antitipos de ese modelo previo, o sea, de personas que también quieren estar en ese modelo perfecto, que es en donde, en el santuario celestial. Ahora, un tipo del Antiguo Testamento siempre es confirmado como tal en los escritos proféticos antes de que adquiera un cumplimiento antitípico en el Nuevo Testamento. Entonces, el tipo, el modelo o símbolo con el verdadero o con la realidad que es en el Nuevo Testamento. Entonces, miremos algunas cosas como algunos ejemplos
de David. Por ejemplo, en Salmos capítulo 22 nos dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 22. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Salmos capítulo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el versículo 14 al 18 nos dice: has sido derramado como aguas y todos mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Cortar pues todos mis se pueden contar todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte, dice la palabra del Señor. Aquí habla el instrumento humano, o sea, el modelo David. David habla de su vida y que él, mientras estuvo en pecado, cuando cometió el pecado y no lo había confesado y todo esto, pero también nos habla, entonces David, pues este fue un escrito, un salmo de quién, de David, y este escrito de David, que es el modelo davídico, o sea, David, entonces dice que habla de una profecía que se cumplió en quién, en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue magullado, golpeado, repartieron entre sí sus vestidos, tiraron suerte, su lengua se pegó a su paladar, dijo, tengo sed. Bueno, todo este salmo. Entonces David hablaba también de su pecado, pero también hablaba de sus enemigos, pero Jesús también, esto era un cumplimiento en quién, en Jesús, o sea, modelo David en Cristo, una realidad, tipo y antitipo. El nuevo David, en Jeremías capítulo 3, 23, 5, nos dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 23, versículo 5, nos habla de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 23, versículo 5, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, y vamos a mirar de quién estaba hablando del nuevo David. O sea, el nuevo David. ¿Quién sería este nuevo David? Entonces, vemos en Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6, nos dice de la siguiente manera: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revocado es sangre, será quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿A quién se está refiriendo esto? ¿A quién? A Jesús. En Isaías capítulo 11 también nos está hablando del reinado del justo Mesías. El reinado del justo Mesías, ¿quién es? O sea, Jesús, David fue rey, pero nos está hablando del verdadero rey, que vendría a nacer como niño y también tendría sus nombres que se le darían, y estos nombres le dieron ¿a quién? A Jesús. Y también dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, hablando de David. David, rey de David del pueblo de Israel. Pero está hablando aquí, en este contexto, también está hablando de quién, de Jesús. Y un vasto retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él hará entender diligente en el temor de Jehová, nos juzgará según la vista de sus ojos, nos arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí está hablando verdaderamente de quién, de Jesús. Entonces, el nuevo David, o sea, David murió, pero había un nuevo David que sería el heredero del trono, hablándolo en el pueblo de Israel, y este David es Jesús. Entonces, David, el antitípico,
También, miremos lo que dice aquí de la siguiente manera en Juan 19:24. Juan 19:24 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 19, versículo 24, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 19:24. Entonces dijeron entre sí, no los partamos, hablando de los vestidos. Miremos que esto estaba cumpliendo en Cristo Jesús. Si no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces, David, el nuevo David y el David antitípico, o sea, la realidad. En Cristo se cumplió todas estas cosas. Al examinar estos textos, descubrimos que el propio Antiguo Testamento proporciona la clave para identificar y aplicar los tipos en las escrituras, es decir, los escritores del Nuevo Testamento cuya escritura era el Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo para utilizar los tipos del Antiguo Testamento. En segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, miremos lo que nos dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12, miremos lo que nos dice en la palabra de Dios. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Estás confirmado en la verdad presente. O sea, la verdad presente era ¿quién? Cristo. O sea, el tipo, símbolo, David, ¿cierto? El antitipo, la realidad, Cristo. Cristo era el verdadero y es el verdadero rey. Entonces dice, y que es la verdad presente. Y sigue presente porque David está muerto, pero Jesús está vivo y está en ¿dónde? En el cielo. Entonces vemos claramente que en el Nuevo Testamento, para revelar la verdad presente. Entonces, el Antiguo Testamento, para revelar la verdad presente, ¿en dónde? Especialmente en el Nuevo Testamento, especialmente en el ministerio ¿de quién? De Cristo. Entonces, tipología bíblica nos habla acerca de lo que en Adán todos morían, pero en Cristo todos serían ¿qué? Vivificados. Se cumpliría todo ¿en quién? En Cristo. Entonces, hablando acerca de la tipología bíblica. Tipo y antitipo. O sea, tipo y antitipo. Entonces, vamos a mirar qué nos dice acerca de esto. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en tres fases distintas. Primero, en la vida de Cristo, el cumplimiento cristológico. Primero, en la vida de Cristo y el cumplimiento ¿qué? Cristológico. Segundo, en la experiencia de la iglesia y el cumplimiento eclesiológico, o sea, eclesiástico. Y tercero, al final de los tiempos, el cumplimiento escatológico. Podemos encontrar estos tipos y antitipos en toda la Biblia. Ellos resultan muy útiles para mostrar a los lectores cómo entender las Escrituras y qué verdades enseña la palabra de Dios acerca de Jesús, la salvación y la esperanza última que tenemos. O sea, la Biblia se interpreta a ella misma. O sea, tenemos que ir verdaderamente al Antiguo y mirar en el Nuevo, porque si nosotros no miramos en el Antiguo, no podríamos entender el Nuevo Testamento. Por lo tanto, por eso toda la Escritura son 66 libros, los cuales nosotros, como seres humanos, debemos de estudiar y buscar verdaderamente, pidiéndole la sabiduría a Dios para poder entender esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y poder tener una certeza de la veracidad de de la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar tipo, cristología, fase o la fase de la cristología, la fase eclesiológica, o sea, eclesiástica, y la fase escatológica en el pueblo de Israel. Entonces, en Mateo capítulo 2, versículo 15 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 2, versículo 15. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y él estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a ¿qué? A mi hijo. O sea, Dios sacó al pueblo de Israel ¿de dónde? De Egipto. Pero cuando Cristo nació, entonces Herodes mandó a matar a todos los niños. Y entonces José y María tuvieron que huir ¿a dónde? A Egipto. Y volvió a llamarlo ¿y a dónde? Y allá. Entonces, tipo, con el pueblo de Israel, llamó a su hijo. Le mandó a decir a Faraón que dejara ir ¿a quién? A su hijo.
a el pueblo de quién, de Israel. En Deuteronomios 14:1 también dice, habla de quién, de su hijo. En Isaías capítulo 14:2, 1:2 también habla de quién, de, de, de Israel, que es su hijo. Entonces, su hijo, entonces, vemos que la fase cristológica, esto se cumplió en quién, en Cristo. Cristo también salió de dónde, de Egipto. Muy bien. Fase eclesiológica en la iglesia, o sea, vamos a mirar en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas capítulo 6, versículo 17, nos dice de la siguiente manera: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de quién, de Jesús. Gálatas capítulo 6, versículo 16, perdón. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea ellos y al Israel de quién, de Dios. Entonces, fase eclesiológica, o sea, en la iglesia se cumple el Israel de quién, de Dios. O sea, ya el Israel espiritual, y que lo deben de conformar judíos y qué, y gentiles que crean verdaderamente en quién, en Cristo. Muy bien, vamos a mirar la fase escatológica del pueblo de Israel en una fase final. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 nos dice de la siguiente manera: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Netabrí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y en el versículo 14 nos dice de la siguiente manera: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo se cumple escatológicamente para el tiempo del fin en el pueblo de Israel? Miremoslo en el Apocalipsis. O sea, no hablando de las 12 tribus de Israel, pero hablando verdaderamente del carácter que van a contener los verdaderos israelitas espirituales en el tiempo de qué, del fin, y que van a pasar sellados y van a estar de pie y van a estar vivos y van a ser trasladados ¿a dónde? Al reino de los cielos, que esto lo van a conformar tanto judíos como gentiles, o gentiles y judíos, quienes van a aceptar a Cristo y van a estar ¿a dónde? En el reino de los cielos. Fase final, el pueblo de Israel espiritual va a triunfar entre judíos y gentiles. Muy bien. El éxodo. ¿Cómo se cumple el éxodo en el tipo y el antitipo? Vamos a mirar de la siguiente manera. Entonces, en Mateo capítulo 2, 19, 21 nos dice de la siguiente manera. 2, 19 al 21, mírenme lo que nos dice. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma el niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado ¿qué? Nazareno. Entonces vemos el éxodo se cumple en quién, en Israel. Fue sacado el pueblo de Israel. ¿De dónde? ¿Y tuvo por dónde? Por el éxodo. Y salió de Egipto. Y caminó por dónde? Por todo el territorio desértico. Y salió de Egipto. Esto tenía que cumplirse también en Cristo. Que él vendría de esa amenaza cuando intentaron matarlo a Jesús siendo niño, y sería llamado ¿qué? Nazareno. Entonces el éxodo también se cumplió ¿en quién? En Cristo, o sea, tipo y antitipo. Tipo, el modelo, en
Cristo la realidad. Entonces, fase eclesiológica. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 nos dice de la siguiente manera. 2 Corintios 6, 16. Segunda. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. 2 Corintios 6, 17. Nos dice de la siguiente manera. 6, 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, la iglesia, el Éxodo decía, era para que la gente se olvidara de la idolatría y de todas las cosas malas. ¿De quién? De Egipto. Hoy en día nosotros como iglesia se cumple también como iglesia que nosotros también tenemos que salir ya no de Egipto, sino de Babilonia y caminar verdaderamente y no tocar las cosas que inmundas. ¿De dónde? De Babilonia, para no contaminarnos con quién, con esas cosas. O sea, no que no podamos relacionarnos con ellos o hablar con ellos, no, sino que no con sus doctrinas o con sus festividades paganas no tengamos nada que ver, sino que dice aquí muy claramente, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os lo recibiré. O sea, en la iglesia se cumple el Éxodo. Dios quería limpiarlos de todas las contaminaciones de Egipto. Dios quiere limpiarnos a nosotros como iglesia también de las contaminaciones del pueblo o de Babilonia. Muy bien. Fase escatológica, el Éxodo como iglesia. O sea, también se cumplía en la iglesia. Dios quiere sacarnos de toda la inmundicia, de Egipto y de todas partes. Entonces, fase escatológica del Éxodo, 18:4. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Miremos la palabra de Dios como se comprende y se interpreta ella sola. No necesita uno de mucho esfuerzo para que la palabra de Dios se interprete ella misma. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. O sea, modelo. Israel fue sacado ¿de dónde? De Egipto, del Éxodo, ¿cierto? En el Éxodo. Para que pudieran servirle ¿a quién? A Dios. Hoy, como iglesia nosotros, Dios nos saca ¿de dónde? De Babilonia, para que le podamos servir ¿a quién? A Él como Dios y podamos no ser participantes de los pecados, porque Él quiere que nosotros no participemos de los pecados ni de Egipto ni de Babilonia. Esto es el Éxodo, ¿cierto? Hablando del tipo y el antitipo. O sea, se cumplió y se cumple hoy en la iglesia para nosotros hoy también. O sea, también debemos de salir ¿de qué? Del mundo, de las idolatrías y de las cosas del mundo. En el santuario, ¿cómo se cumple el tipo y el antitipo? Miremoslo cómo se cumple. En Mateo 26, 61 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 26, versículo 61 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 26, 61. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 26, 61. Dice de la siguiente manera. Que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Juan. Y Juan 1:14 dice, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó ¿entre quién? Entre nosotros. Miremos lo que nos dice en Primera Juan capítulo 2 versículo 21, en Juan capítulo 2 versículo 21, dice de la siguiente manera, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, hablando del santuario, o sea, el templo es ¿quién? Cristo. Él iba a morir, lo que se hacían los sacrificios y todo en el templo, él iba a morir, o sea, era el templo, iba a morir y en 3 días se resucitaría y volvería a tener su ¿qué? Ese templo, pero ya un templo ¿qué? Santo, inmortal. Por eso Jesús dijo que iba a ¿qué? En el 26:61 nos dice muy claramente la palabra de Dios que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. No estaba hablando del templo de Jerusalén, sino de su propio templo, que iba a ser ¿qué? Y él se hizo ¿qué? Carne y habitó como templo en medio de ¿quién? Del pueblo de Israel y de los gentiles en aquel entonces y hoy también para nosotros. Ahora, entonces miremos claramente. Ahora cómo se cumple verdaderamente. Entonces se cumplió en Cristo. Ahora cómo se cumple el tipo en la iglesia y el antitipo.
Entonces, en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros también, como iglesia, somos el templo de ¿quién? De Dios. Por eso nosotros no podemos destruir el templo de Dios. Y el versículo 16 nos dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, el Espíritu de Dios, nosotros somos el templo de ¿quién? De Dios. En la iglesia también se cumple el santuario. Nosotros somos el templo de ¿quién? De Dios. O sea, nosotros somos la iglesia y somos el templo de ¿quién? De Dios. En 2 Corintios 6, 16, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 6:16 dice de la siguiente manera: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, nosotros como iglesia somos el templo de ¿quién? De Dios. O sea, somos el santuario de Dios. Entonces, en la iglesia, ahora vamos a mirar cómo se cumple el tipo y el antitipo en la fase escatológica. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces vemos aquí claramente lo que nos está diciendo la palabra. El 11:19, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 nos dice de la siguiente manera: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía ¿en qué? En el cielo. El templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y grandes naves. Entonces vemos, Dios le mostró un templo a Moisés. Hicieron un tabernáculo aquí en la tierra, pero Dios dice que nosotros debemos de ir así, ¿a quién? A ese templo. La fase final es que nosotros vamos a estar en el templo verdaderamente de ¿quién? De Dios. O sea, en el tabernáculo que Dios ¿qué? Creo, es allá donde vamos a estar, o yo quiero estar. Por eso este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si usted quiere, puede estar allá, mi querido amigo hermano. Entonces, al final, el templo somos nosotros, pero también como templo vamos a estar en el templo literal, en el reino de los cielos. Esto es tipo y antitipo. Entonces, debido a que las escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia se encuentran una con otra. La interpretación del pasaje individuales armonizan con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado de teología. ¿Qué haces cuando te resulta difícil entender el significado de ciertos textos bíblicos? Tenemos que ir a un texto, el contexto, buscar allí, buscar allá, en toda la Biblia, para poder hacer un juicio de la verdad, de la veracidad de la palabra de la Biblia. Entonces, tipo y antitipo. Ahora vamos a mirar a Josué como figura tipológica, o sea, vamos a mirar a Josué. Entonces, en Éxodo capítulo 3, versículo 1 nos habla de la siguiente manera. Éxodo capítulo 3, versículo 1 nos habla de la siguiente manera. Éxodo capítulo 3, versículo 1. 3, versículo 1 nos dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces vamos a mirar en Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, que nos dice de la siguiente manera. Josué capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué diciendo: hijo de Nun, servidor de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán. Entonces vemos claramente que aquí nos vemos a Josué. Moisés iba a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Y Dios le dijo a Josué, que como Moisés había muerto, él seguiría siendo el ¿qué? El líder de ¿quién? Del pueblo de ¿quién? De Israel. Entonces vamos a mirar en Números capítulo 13, 1 y 2. Números capítulo 13, versículo 1 y 2.
Números 13, 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres a que reconozcan la tierra. Miremos lo que dice Josué 2:1. Josué capítulo 2, versículo 1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, anda a reconocer la tierra. Entonces vemos que tanto Josué como Moisés mandaron a reconocer la tierra. En Éxodo capítulo 3, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 3, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Y dijo, no toques y quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. En Josué capítulo 5, versículo 12, nos dice acerca de Josué. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo que es. Entonces vamos a mirar esto. Entonces, al igual que Moisés, es llamado a cumplir una misión mediante un encuentro personal ¿con quién? Con el Señor. Bajo el liderazgo de ambos, el cruce del Mar Rojo, o sea, pasó el Mar Rojo con Moisés, mientras que con Josué cruzó ¿cuál? El Jordán. Ambos líderes se les encomienda o se les recuerda la necesidad de la circuncisión, a la importancia de la Pascua. O sea, todos dos tuvieron que circuncidar al pueblo y todos dos tuvieron que hacer todo eso, se les dio todo. Miremos, en la Pascua, el maná comienza con Moisés, pero termina ¿con quién? Con Josué. O sea, cuando entraron a la tierra prometida, comenzaron a comer los frutos de la tierra, inmediatamente dejó y cesó el maná. Muy bien. Entonces, el maná. Entonces, a ambos se les ordena quitarse el calzado. ¿Cierto? La mano extendida de Moisés cuando peleaban con los madianitas y y Josué cuando fue a tomar ahí, que también extendió la vara. Entonces vemos claramente que la mano extendida de ambos señala la victoria de ¿quién? De Israel. Moisés da instrucciones para destrucción para la distribución de la tierra, la institución de las ciudades de refugio, o sea, todo eso lo dio Moisés. Josué cumplió esas instrucciones, ambos dirigen en discursos también, o sea, ellos repartió la tierra, ¿cierto? Josué cumplió eso. Ambos dirigen un discurso al pueblo de Israel antes de morir, Moisés y Josué. Entonces vemos que esto nos habla la palabra de Dios de Moisés y ¿quién? Josué como una figura tipológica. Ahora vamos a mirar en Deuteronomios capítulo 18, miremos lo que nos dice para hablar con Cristo. Vamos a mirar en en Deuteronomios capítulo 18. Deuteronomios capítulo 18 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 18. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 18, 15. Miremos lo que dice. Profétate en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré. Te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Entonces muchas personas creen que es Josué, ¿cierto? Y Josué pues, es una tipología. ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. O sea, es un modelo. Al igual que porque cuando Moisés muere, ¿quién se levanta para liderar el pueblo de Israel? Josué. Entonces, miremos lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. En Juan 1:21 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículo 21 nos dice de la siguiente manera. Juan 1:21. Juan capítulo 1, versículo 21. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Juan 1:21. Él le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no soy, porque le preguntaron ¿a quién? A Juan. Y Juan no podía decir que él era el profeta, porque él no era el que habían levantado. Juan decía del que venía tras de él, que no era digno de desatarle el cordero. Ese era el que Dios iba a levantar. Y miremos lo que nos sigue diciendo en Hechos capítulo 3:22. 3:22. Hechos capítulo 3, versículo 22. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 3, refiriéndose al verdadero profeta que Dios iba a levantar. 3:22. Miremos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado
acerca de estos días, o sea, de este tiempo. Miremos lo que nos dice en Hechos capítulo 7, versículo 37. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando fue el apedreamiento de Esteban, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿A quién se estaba refiriendo? A Cristo. O sea, Josué se levantó para liderar el pueblo de Israel, pero el verdadero profeta, porque Jesús es rey, profeta y sacerdote, y es Dios. O sea, él vino a cumplir esas tres, y ha cumplido esas tres funciones. Entonces vemos claramente que a quién se le cumplió la profecía de Moisés acerca del profeta, como el cómo encaja Josué en el cuadro. O sea, Josué no es el verdadero profeta. El verdadero profeta, pero está en el medio. O sea, él se levantó ¿para qué? Para liderar el pueblo de Israel. Y lo entró a la tierra ¿qué? De Canaán. Entonces vemos claramente que la vida de Josué fue un cumplimiento parcial de la profecía hecha por Moisés, como lo dice Deuteronomios capítulo 18, 15, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios. Y el versículo 18 nos dice: profeta lo levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo les mande. ¿Quién fue ese profeta? ¿De dónde vino el profeta? De los judíos. ¿De dónde? De Israel. Jesús. Y él fue el que nació. Entonces vemos, sin embargo, esa profecía no tuvo su cumplimiento pleno en Josué, pues ella solo podía ser cumplida ¿en quién? En el Mesías, como lo dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Y el versículo 18 dice muy claramente: a Dios nadie lo ha visto, el unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. O sea, esta profecía se cumplió ¿en quién? En Jesús. Era veraz y revela, y dice aquí, él conocía íntimamente a quién, al Padre, o sea, Jesús. Y era veraz y revelaba finalmente a Dios, como lo dice Mateo capítulo 22, versículo 16. Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 22, versículo 16. Mateo capítulo 22, versículo 16 nos dice de la siguiente manera. 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de quién, de los hombres. Esto debe ser un verdadero cristiano. No mirar la apariencia de los hombres y no decir la verdad únicamente. Entonces la palabra del Señor lo está diciendo muy claramente, que esto se cumpliría ¿en quién? En Mesías. En Juan 14, versículo 6, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por qué. Por mí, quien en efecto puso sus palabras en los labios de Jesús, como lo dice Juan 14, 24. Juan 14, 24 lo dice muy claramente. En Juan capítulo 14, versículo 24 nos dice de la siguiente manera: el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Que si no obedecían a tal profeta las palabras de él, este es el verdadero profeta, que es a Cristo. O sea, Josué, un tipo de la realidad de la antitipo, tipología y antipología. O sea, Cristo es el verdadero Josué. Es Josué como figura verdadera. Amén. Esto es importante. Por eso es bueno estudiar la palabra del Señor así, de esta manera. Quien en efecto puso sus palabras en los labios de Jesús. En consecuencia, tanto la vida de Moisés como la de Josué se convirtieron en tipos de Jesús, el verdadero Mesías. Amén. Gloria a Dios. Esto es importante. Por eso la Biblia se interpreta ya sola. Por eso la Biblia nos habla verdaderamente y que es toda la realidad de la palabra del Señor. El verdadero Josué como antitipo. El verdadero Josué como antitipo. ¿Cuál es el verdadero Josué como antitipo? Dice muy claramente: el objetivo de las guerras y de todas estas cosas y establecer los israelitas en la tierra prometida, donde podrían disfrutar de la paz, de la herencia que les había sido asignada, y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. Esto era una verdad o tipo modelo que Dios quería poner
el pueblo de Israel como un verdadero ¿qué? Modelo, o sea, como una persona, como seres que guardaban la ley ¿de quién? De Dios, para establecerlo en la tierra, para que predicaran el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Isaías 49:8 nos dice de la siguiente manera, Isaías capítulo 49:8, Isaías 49:8 nos dice de la siguiente manera, miren lo que les dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en días de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. O sea, Dios le prometió la tierra y para que la restauraran en todo, o sea, con los mandamientos, normas y estatutos. Así como la tarea de Josué había sido repartir la tierra a los israelitas, el Mesías, representado como el nuevo Josué, asignaría la herencia espiritual a su nuevo Israel, como lo dice en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. La palabra de Dios es muy clara. Hebreos 3, 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros ¿qué? Vuestros corazones. En 4:11 nos dice de la siguiente manera, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? Desobediencia. Entonces, si oímos hoy la voz de Dios, entremos en el reposo de Dios. Entonces, los autores del Nuevo Testamento presentan muchos aspectos del ministerio de Jesucristo en términos de la obra de Josué, así como éste entró en Canaán después de 40 años en el desierto. Miremos lo que pasó con Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1 nos habla de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por Satanás. Esto está del 4, del 1 hasta el 11. Y vemos las tres cuestiones que le hizo Satanás. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. También el Señor le contestó, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego el diablo lo llevó hasta el pináculo del templo y le dijo, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces le citó también la palabra del Señor. Luego lo llevó hasta un lugar donde podía mirar todos los reinos de la tierra y todo esto te daré si postrados me adores. Entonces él le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y a él servirás. Y Satanás lo dejó en esa tentación. Entonces vemos que también estuvo 40 días Jesús en ayuno por la salvación de quienes, de cada uno de nosotros. Entonces el verdadero Josué como antitipo, Cristo es el verdadero ¿qué? Josué como antitipo, o sea, la realidad. Todas estas cosas se cumplieron, o sea, lo que Josué, tipo, pasó 40 años en el desierto, en la tierra, y para entrar a la tierra prometida, Jesús 40 días estuvo en ayuno para la salvación de nosotros. Muy bien, entonces, Josué antitípico entró en su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto, o sea, Jesús. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice de la siguiente manera. Hebreos 1, 3. El cual siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado su purificación, la purificación de nuestros pecados, y por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior como los ángeles, cuanto heredó más excelencia el nombre. Y dice muy claramente la palabra del Señor, el versículo 9 al 11, nos dice Hebreos 1, 9, Hechos. Estoy leyendo desde Hebreos y es Hechos 1, 3. Hechos 1, 3 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 3. Cuando Jesús resucitó, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas inuditables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando Cristo resucitó, se le apareció a los discípulos durante 40 días. Después de los 40 días, él fue llevado por los ángeles ¿a quién? Al cielo. Y dice que se ocultó. Y entonces los dos ángeles se pusieron al frente de los discípulos y dijeron, este mismo Jesús que lo has visto ir, vendrá así de nuevo. Entonces Jesús también cuando resucitó, 40 días del desierto de esta tierra, o sea, cuando estuvo
durante el tiempo que predicó el Evangelio, durante el tiempo que tuvo en esta tierra. Y entonces también, después de que tuvo 40 días en el desierto de esta tierra y subió al cielo para volver otra vez. Entonces también estuvo 40 días. Del mismo modo, en el bautismo, en Mateo capítulo 3, versículo 17, nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 3, versículo 17 dice, 13 dice, entonces Jesús vino de Juan a Galilea, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y entonces él dice, pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda escritura. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice muy claramente la palabra del Señor, hablando acerca de del bautismo de quién, de Jesús. Entonces, él fue bautizado en el río ¿qué? Jordán. Entonces también tuvo que pasar el Jordán por medio de ¿qué? Del bautismo. Entonces, como dice, el verdadero Josué tipo pasó por el Jordán, abrió el Jordán. Jesús abrió el Jordán por medio de ¿qué? De su bautismo. ¿Y lo abrió para quiénes? Para nosotros. Gloria al Señor. Para que nosotros por medio del bautismo también podamos abrir el ¿qué? El Jordán. Entonces miremos que todo esto es un tipo y antitipo. El tipo, el modelo, Josué, el antitipo, la realidad, Cristo, y para nosotros como iglesia también es el bautismo. Ahora miramos lo que nos dice entonces, los escritores de los evangelios citan a Salmos capítulo 2, 7. Salmos capítulo 2, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 2, versículo 7. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Salmos capítulo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dice muy claramente en Salmos capítulo 2, versículo 7. En Isaías 42, 1 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 42, versículo 1. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está refiriendo? A Jesús. ¿A quién? A Jesús. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice, es decir, un salmo mesiánico y una canción sobre el siervo sufriente, seguro de Dios. O sea, ¿quién? Cristo Jesús. En Mateo capítulo 3, versículo 17, nos dice de la siguiente manera. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Por consiguiente, a través de su bautismo, Jesús fue presentado como el guerrero divino que librará las guerras de Dios contra las fuerzas del mal, mediante una vida o de obediencia fiel, incluso hasta la muerte. Esto hablando de quién? De Jesús, el verdadero ¿qué? Josué. Tipo, Josué también peleó la batalla. Jesús también peleó la batalla por nosotros. Y aún sigue peleando la batalla por quién? Por usted y por mí, mi querido amigo y hermano. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Dice, incluso hasta la muerte. Su vida y su muerte en la cruz provocaron la expulsión de Satanás del cielo, dirigieron la conquista de nuestros enemigos espirituales y ofrecieron el descanso espiritual, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Miremos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios capítulo 4, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. 4, versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a quienes, a los hombres. En Hebreos capítulo 1, versículo 4 nos dice de la siguiente manera, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces el verdadero Josué, ¿quién fue el que fue hecho igual, hecho superior a los ángeles? Cristo. Miremos claramente, el capítulo 9, versículo 15, miremos lo que nos dice de la siguiente manera. 9, versículo 15 nos dice de Hebreos, 9:15.
Así que por eso es mediador de un mejor pacto. ¿Quién? Cristo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, lo que había en el antiguo pacto, o sea, los sacrificios y todo, tenían que ser cumplidos ¿por quién? Por Cristo. Este es el mejor. O sea, el Cristo fue el que murió en representación del Cordero. Este es el verdadero Josué, el que también quiere llevarnos a una tierra prometida. Entonces vemos claramente que el verdadero Josué como antitipo, o sea, la realidad es Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento prefiguraba a la realidad que era quién, que era Cristo. La tierra prometida también es una realidad. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Josué y nosotros, o sea, Josué tipo y nosotros antitipo, una realidad con Cristo, el verdadero Josué. Amén. Vemos claramente. Entonces, aquí nos está hablando acerca de 2 de Timoteo 4, versículo 7. Miremos lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. 2 de Timoteo. Por eso la palabra de Dios es importante estudiarla. Y estudiarla con la dirección del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, Josué y nosotros. 4, 7. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la ¿qué? La fe. Hablando pues Pablo. Miremos lo que nos dice Primera de Corintios, Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Esto nos habla la palabra del Señor y en Hechos, capítulo 20, 32, Hechos, capítulo 20, versículo 32, Hechos, capítulo 20, versículo 32, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tienen poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Entonces vemos que Josué entró a pelear con armas literales, o sea, con armas del mundo, o sea, con armas mundanas. Pero nosotros tenemos una batalla en este momento, aunque también la batalla siempre ha sido contra las fuerzas del mal, pero para poder heredar la tierra ellos tuvieron que pelear. Nosotros no tenemos que pelear con armas, pero las armas son espirituales. O sea, nosotros tenemos que derribar fortalezas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados de las tinieblas, contra huestes de maldad. O sea, contra Satanás. Entonces nosotros tenemos que también pelear para poder entrar a la ¿qué? A la tierra. O sea, ellos pelearon para la tierra. Nosotros como pueblo gentil y como ellos tienen, el pueblo de Israel tiene una tierra. Nosotros como pueblo Israel espiritual, como iglesia, tenemos que pelear la batalla también, pero no con armas, sino con la palabra de Dios. O sea, leyendo la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios. Entonces, los cristianos del Nuevo Testamento reconocen el cumplimiento eclesiológico relativo a la iglesia de la tipología de Josué. Los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, participan en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal. No obstante, disfrutan del reposo de la gracia de Dios. Esto es en Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11. Lo leemos de la siguiente manera. 4, 9 al 11. Miremos lo que nos dice. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? Desobediencia. Dios dice que nosotros también, Dios nos dio el reposo, o sea, el día sábado del Señor, como se lo dio a Josué para entrar a la tierra de Canaán. Ellos también debían de guardar el mandamiento del sábado. Nosotros como iglesia debemos de guardar el mandamiento del sábado y así reposamos y podemos tener fuerza
para recibir palabra de Dios, ir los sábados al culto y bueno, y estar en armonía únicamente dejando todas las cosas del trabajo y todas las cosas cotidianas y el mundo para consagrarnos en la iglesia y para recibir palabra de Dios, para tener fuerzas, para poder vencer y poder entrar a la Canaán celestial y a esta tierra que vuelta a recrear. Entonces, y de las bendiciones de su herencia espiritual. O sea, cuando nosotros reposamos, cuando nosotros guardamos el sábado, recibimos las bendiciones de su herencia ¿qué? Espiritual. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dicen estos textos acerca del cumplimiento final de la tipología? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1, 4. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, para nosotros es esa que, esa herencia, una herencia incorruptible. Por eso nosotros tenemos que guardar los mandamientos, normas y estatutos. En Colosenses, capítulo 3, versículo 24, nos dice de la siguiente manera. Colosenses, capítulo 3, versículo 24, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ¿qué? Servís. Josué y nosotros. Josué iba a entrar a la tierra de Canaán. Nosotros también vamos a ir a la Canaán, pero ¿qué? Celestial, y vamos a tomar esta tierra. Miremos cómo la palabra del Señor es clara. Entonces, para poder tomar esta tierra, el Señor tiene que destruir ¿qué? El pecado. Miremos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Miremos la palabra de Dios cómo es tan clara con nosotros como iglesia. Y subieron sobre la anchura de la tierra cuando resucitan los impíos después de los 1000 años y entonces quieren subir sobre la anchura de la tierra a tomar la nueva Jerusalén, o sea, la ciudad amada que desciende de Dios, el pueblo entra ahí, el juicio que le hace Dios a los impíos y entonces entran en la ciudad amada los santos y dice que al ver que Jesús, Dios, la maldad, que aún no, si le dieran otros 1000 años, no se arrepintieran, dice la palabra del Señor, y subieron sobre la anchura de la tierra a tomar la tierra por la violencia, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, los impíos, Satanás y sus ángeles malos, y entonces de Dios descendió fuego del cielo, y los ¿qué? Y los consumió. Y en Apocalipsis capítulo 21, 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ¿quién? Con ellos. Jesús, o sea, Josué y nosotros. Josué entró a la tierra prometida. Nosotros vamos a ir con Josué también a una tierra mejor, a la tierra renovada, recreada, sin Satanás, sin pecado y sin pecadores, mi querido amigo y hermano. O sea, nosotros vamos a tener una tierra sin pecado, pero por eso tenemos que vencer el pecado en ¿qué? En este mundo. Tipo y antitipo. Tipo el modelo, antitipo la realidad. Los verdaderos cristianos, los que venzan el pecado, los que venzan la Babilonia, las costumbres de Babilonia, las fiestas de Babilonia, la vida de Babilonia, estos van a heredar el reino ¿de qué? De los cielos. Mi querido amigo hermano, la tierra recreada y renovada. La palabra de Dios es muy clara. Entonces, el cumplimiento final completo de la tipología de Josué encuentra en ocasión de la tercera venida de Cristo, porque en la segunda venida de Cristo, Cristo viene, se lleva a su pueblo por 1000 años, ¿en dónde? En el cielo, y la tercera venida es donde va a ser el juicio ejecutivo para aquellas personas que no se arrepintieron y van a sufrir el castigo en el lago de fuego, o sea que esta tierra va a arder como un lago, o sea, se va a ver como un lago de fuego, pero los santos estarán en la ciudad y entonces Cristo volverá a recrear esta tierra. Entonces, vemos claramente, la vida de Josué revela a tal punto el carácter de Dios que ciertos aspectos de ella adquieren un carácter profético que prefiguraba a la actividad y a las personas de quién, del Mesías y también hacia nosotros. Entonces, miremos claramente la gloria que Cristo anhelaba compartir con sus discípulos. Juan 17, 22. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 22. Juan 17, 22. Juan 17, 22 nos dice de la siguiente manera.
Juan capítulo 17, versículo 22. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Juan 17, 22. Dice, la gloria que me diste yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos, ¿qué? Uno. La palabra de Dios es muy clara en decirnos que Dios quiere revelar, darnos ese carácter a nosotros. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 nos dice de la siguiente manera, 3:18. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos mirando con cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de su ¿qué? De su espíritu. La palabra de Dios dice muy claramente que podemos llegar a ser nuestra si contemplamos el carácter de Cristo. Cuando contemplamos a Jesús, más reflejamos la belleza de su carácter. Esto es fundamental en nuestro caminar diario con Cristo. Por eso es tan importante dedicar tiempo al estudio diario de la palabra y reflejar el carácter de la vida. El carácter, las enseñanzas de Jesús, somos transformados por completo a su imagen. A su imagen. Entonces, mi querido amigo y hermano, dice aquí muy claramente, la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Las tradiciones, las máximas, los estatutos de los hombres ocultaron de vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y la práctica de la religión verdadera. Esas prácticas mundanas no son, y eso le ocurrió al pueblo judío. Comenzaron a mirar otras clases de cosas y comenzaron a practicar aún la religión de los mundanos. Iglesia adventista, nosotros no debemos de practicar las cosas de Babilonia ni traerlas a la iglesia, porque muchas personas se contaminan con esto y no quieren verdaderamente, no podrán tener el carácter de ¿quién? De Cristo. Cuando vino la realidad, o sea, Cristo, en la persona de Cristo no reconocieron el cumplimiento de todos sus símbolos. Para nosotros hoy también, como pueblo de Dios, si no predicamos el mensaje verdadero, tal vez no podemos reconocer verdaderamente los tiempos. Entonces dice aquí, al ser a quien representaban sus ceremonias y se aferraron a sus mismos símbolos inútiles de ceremonia. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal al mensaje. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, decía Cristo. Contestaron exigiendo un milagro. Hoy en día la gente o la iglesia quiere que la iglesia haga milagros para poder que sea el pueblo de Dios, pero la iglesia es la iglesia verdadera sin milagros. Dice la palabra del Señor, el evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos porque demandaban señales en vez de un Salvador. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales, pero Dios no venía ni vino a establecer un reino con pecado, sino un reino sin pecado, el cual vamos a recibir nosotros y Josué y todos los que han creído verdaderamente en el mensaje de Cristo. Cristo contestó, no por violencia, interposiciones había de revelar el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. O sea, Dios quiere implantar los mandamientos, normas y estatutos en los corazones de nosotros para que tengamos el carácter verdaderamente de ¿quién? De Cristo. La iglesia necesita fieles Caleb y Josué que estén prontos a aceptar la vida eterna en la única condición que Dios impone, la obediencia. Se necesitan Caleb y Josué en la iglesia, pero resulta muchas veces que un Caleb o un Josué en la iglesia hoy no lo quieren, porque la iglesia está infiltrada por jesuitas. Pero lo que pasa es que nosotros no queremos verdaderamente obreros que prediquen el evangelio, porque hoy hay Josué y Caleb, pero ¿qué pasan con esos Josué y Caleb en la iglesia? O esos Moisés. No los quieren, porque les dice que debemos de guardar los mandamientos, normas y estatutos. Si le ponemos verdaderamente cuidado a este mensaje de esta semana, mi querido amigo y hermano y pastor adventista del séptimo día, debemos de predicar la verdad, porque vamos a entrar a una tierra y lo único que Dios demanda de nosotros es obediencia para poder entrar a esa tierra. Entonces dice aquí, nuestra iglesia sufre por falta de obreros. Nuestro campo es el mundo. Verdaderamente necesitamos obreros que verdaderamente muestren el carácter de Cristo, que verdaderamente muestren la obediencia a Cristo, a los mandamientos, normas y estatutos y al mensaje que Dios nos ha dado, Cristo nos ha dado a la iglesia adventista, que tiene que incumbe la reforma para la salud, la obra médico-misionera, el mensaje del tercer ángel.
de predicar de carne, de vestido, de normas cristianas, pero hoy en día en la iglesia no quieren esos José y Caleb que hablan de las normas cristianas y hablan del vestido y de la comida, porque no quieren en la iglesia adventista. ¿Dónde van a encontrar Caleb así, mi querido amigo y hermano adventista del séptimo día? O Josué o Moisés, si no dejan verdaderamente predicar el mensaje. Entonces miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Necesitamos misioneros en las ciudades y los pueblos que estén aún más subyugados por la idolatría de que los paganos de Oriente, pero quieren verdaderamente predicar que no haya idolatría cuando la idolatría está ¿en dónde? En la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, mi querido amigo y hermano, este es el mensaje, tipo y antitipo. Como pueblo de Israel, ellos también estuvieron en la idolatría. El modelo que nosotros debíamos de seguir era un pueblo que no tuviera idolatrías. Hoy, para la iglesia, nosotros, Cristo no anduvo con idolatrías. Cristo, la realidad. Cristo nos dice a nosotros que no andemos con idolatrías ni con cosas y que seamos verdaderamente evangelistas y que llevemos un evangelio práctico a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje para este tiempo. La realidad que está Cristo en el lugar que santísimo y que allá está haciendo una obra de juicio sobre nuestras acciones, palabras, pensamientos y obras. Pensamientos, palabras, acciones y obras. Así, mi querido amigo y hermano, que este es el mensaje muy claro de la tipología bíblica, tipo y antitipo. La realidad es Cristo y nosotros como cristianos debemos de reflejar el carácter de Cristo y salir de la idolatría como Cristo sacó de la idolatría de Egipto. Así Cristo quiere sacarnos de la idolatría de Babilonia para que verdaderamente prediquemos un mensaje que Dios nos ha dado para este tiempo. Mi querido amigo y hermano, si te ha gustado este mensaje, compártelo, dalo a conocer. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina y consagrémonos verdaderamente al Señor como iglesia adventista para que podamos predicar el evangelio. Que Dios los bendiga y vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este maravilloso tema, esta bendición que Dios nos ha dado en este día. Oremos. Querido y Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos verdaderamente, bendito Dios, como Josué y como Caleb. Queremos verdaderamente ser misioneros y predicar el evangelio. Ojalá la iglesia pueda entender este tema y deje predicar la verdad en la iglesia para que los verdaderos Caleb y Josué puedan salir a predicar el evangelio y llevar a la gente a obedecer verdaderamente tus mandamientos, normas y estatutos y predicar el evangelio tal como debe de ser. Ayúdanos pues, Padre misericordioso, para que podamos, bendito Dios, esparcir este evangelio por todo el mundo. Te lo pedimos todo y te lo rogamos, rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas y la negligencia de la iglesia por predicar verdadero el mensaje y para poder preparar un pueblo para el reino de Dios. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos perdones en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.